Agradezco todavía que estén aquí. Ha sido un día muy difícil, muy larga, una jornada académica muy larga. Y vamos a hablar acerca de EGFR, de pacientes con EGFR. Esta es una de las mutaciones más importantes porque fue la primera que realmente hizo un cambio importante en la terapia personalizada. Ahora sí. Bueno, a pesar de que llevamos más de 20 años con los tratamientos de mutaciones de EGFR, pues existen importantes retos en el tratamiento de los pacientes, mejorar la calidad de vida de los pacientes, la toxicidad, ver cuál es el papel que puede tener la inmunoterapia, estandarizar los tratamientos de los pacientes con mutaciones no comunes, como en el exón 20, así como la monitorización de la enfermedad para una detección de una progresión temprana, tratar de incrementar la tasa de curación en los pacientes con etapas tempranas y localmente avanzados, tratar de disminuir o dar el tratamiento adecuado a la progresión de inhibidores de tirosincinasa y, por supuesto, mejorar la sobrevida de los pacientes y la sobrevida libre progresión de los pacientes en primera línea. Fue en el 2003 fue los primeros reportes en el cual empezamos a utilizar tratamiento con gefitinib en pacientes con cáncer de pulmón en una segunda línea, y fue el estudio, el BR21, que erlotinib demostró un beneficio en la sobrevida muy pequeño en pacientes con progresión a una segunda línea de tratamiento. Sin embargo, los estudios in vitro ya mostraban que las células en cultivo tenían una mucho mayor sensibilidad a los inhibidores de tirosincinasa, y así fue que empezaron los subanálisis en el estudio IPAS, en donde claramente los pacientes que no tenían mutación se beneficiaban de tratamiento con quimioterapia versus los pacientes con mutación, en el cual se mejoraba la tasa de respuesta con gefitinib y la sobrevida libre de progresión. Ahí también se demostró que los pacientes con quimioterapia con EGFR mutado también tenían mejor respuesta que aquellos que no tenían mutaciones. Y así fue que empezaron a haber una frecuencia muy alta de mutaciones en población asiática, alrededor del 40%, mientras que en población caucásica había un porcentaje de 10 al 15%. Sin embargo, había una ausencia de determinación de mutaciones en Latinoamérica, y demostramos que la tasa de respuesta de mutaciones era entre los asiáticos y la población caucásica de 25%. Sin embargo, en Latinoamérica, Perú y México tenían una mayor frecuencia de mutaciones. En México alrededor de 35%. En la última estadística que tenemos en el instituto es alrededor de 38% de mutaciones de EGFR para pacientes con adenocarcinoma, por supuesto con todas las características de pacientes no fumadores. Sin embargo, también la migración asiática y las genes de ascendencia asiático en nuestra población están estrechamente relacionados con la mutación del EGFR, que explica por qué tenemos una mayor frecuencia. Bueno, los inhibidores de primera generación, como gefitinib y erlotinib, demostraban tasas de respuesta alrededor de 65-70%, con una sobrevida libre de progresión de 10 meses, y inhibidores de segunda generación como afatinib y dacotinib, con una tasa de respuesta también similar, pero con una sobrevida libre de progresión alrededor de 13 meses. Y así fue como las primeras comparaciones con quimioterapia se demostraba una mejoría en la sobrevida libre de progresión. Como los pacientes tenían un crossover alrededor del 70% en los estudios, no se había demostrado una mejoría en la sobrevida global. Y con afatinib y dacotinib, lograron tener una diferencia muy pequeña sobre inhibidores de primera generación.
Y ya fue cuando se compararon inhibidores de dacotinib contra inhibidores de gefitinib, inhibidores de primera generación, en donde se demostraba también esta pequeña diferencia que podría existir. Así que llegaron los inhibidores de tercera generación como osimertinib, que tenían una unión covalente específicamente para la mutación de EGFR y particularmente el 790M, en el cual no solamente se vencía la resistencia, sino que debido a esta particularidad afinada a las mutaciones, tenía una menor toxicidad. El estudio FLAURA, ampliamente conocido, en el cual los pacientes con EGFR mutados sensibles con mutaciones de sensibilidad, se comparó osimertinib contra inhibidores de primera generación como gefitinib y erlotinib, y claramente se redujo más de 50% la sobrevida libre de progresión de 19 meses a 10 meses de sobrevida libre de progresión. Los pacientes presentaban una menor toxicidad a pesar de que pudieran tener una mayor exposición en el tiempo, prácticamente el doble de exposición a los inhibidores de tirosina, particularmente una disminución de rash y de la diarrea. Y también se logró demostrar una reducción del 21% en el riesgo de muerte al iniciar el tratamiento con osimertinib y a comparación de otros TKIs. Y a diferencia de los otros TKIs, tanto de primera como segunda generación, el osimertinib demostraba en modelos animales una muy importante penetración en el sistema nervioso central, lo cual se confirmó en los estudios de FLAURA, el que tuvieran una mejor sobrevida en pacientes con metástasis cerebrales y que las metástasis cerebrales no afectaban el beneficio que tuvieran comparado con otros TKIs. Adicionalmente, ya juntando los estudios fase 2 y fase 3 con los inhibidores de tirosina de primera generación y segunda, comparado con osimertinib, pues se tiene mucho menor hepatotoxicidad, mucho menor rash y mucho menos diarrea que en otros inhibidores de tirosina. Las tasas de respuesta en sistema nervioso central en el estudio FLAURA demostraban en lesiones target 91% versus 68% de inhibidores de primera generación y una mayor respuesta, menor tiempo de respuesta al tratamiento. Vemos aquí que la profundidad de la respuesta es mucho mayor con osimertinib. La sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central era mucho más alta que en pacientes con metástasis cerebrales que los inhibidores de primera generación comparado con osimertinib, y el desarrollo de nuevas metástasis cerebrales claramente también fue superior para demostrar una disminución en el desarrollo de metástasis cerebrales. Y así fue que también en diferentes estudios retrospectivos se demostró que osimertinib también puede reducir no solamente el control de la enfermedad en el sistema nervioso central, sino reducir la enfermedad, la carcinomatosis meningia de manera muy significativa. Y así fue que también empezaron a utilizar tratamiento con osimertinib, e inclusive utilizando en algunos estudios dosis de 160 miligramos para incrementar la tasa de respuesta, por supuesto incrementando la toxicidad. Sin embargo, con 80 miligramos aún se lograba en pacientes con enfermedad, con carcinomatosis meningia, un control de la enfermedad de 11%, de 11 meses, una sobrevida libre de progresión de 8.3 meses, que para pacientes con carcinomatosis, pues claro, esto es un importante avance. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de carcinomatosis meningia en pacientes con EGFR, y mejorando la expectativa de sobrevida, no solamente mejorar también la calidad de vida y los síntomas neurológicos en los pacientes. A pesar de que solamente tenemos comercialmente osimertinib, bueno, hay otros inhibidores con características muy similares como amorlectinib, en el cual se ha comparado también con gefitinib, con la sobrevida también libre de progresión de 19 meses versus 10 meses. Furmenectinib también, que además tiene la capacidad de inhibir el exón 20 y mutaciones no comunes. Bueno, pues este medicamento puede tener una sobrevida libre de progresión de 21 versus 11 meses contra gefitinib. Y la lazertinib, ampliamente ahorita conocido por
los estudios combinados con amivantamab, la acertinib se ha comparado contra gefitinib con características tanto biológicas in vitro muy parecidas a osimertinib y que clínicamente son similares, 20 contra 9 meses en pacientes con EGFR mutado. Y también el tratamiento ya con otros nuevos inhibidores como limertinib contra gefitinib, con resultados de 21 meses contra 10 meses contra gefitinib. De tal manera que esperemos que podamos tener comercialmente estos medicamentos para poder competir con osimertinib y tener una mayor competitividad, por lo menos comercial. Ahora también recientemente se publicó los resultados del acertinib versus osimertinib, ya una comparación directa de inhibidores de tercera generación con características similares, y lo que esperábamos, la sobrevida libre progresión de alrededor de 17 meses, sin diferencia en ninguno de los grupos, con la misma sobrevida global de los pacientes. Y el perfil de toxicidad muy similar, pudiendo tener mayor diarrea con osimertinib más rash con lacertinib, y la diferencia que pudiéramos tener es una mayor prolongación del QT y un incremento de reducción de la fracción de expulsión de 4 a 1% en comparación a favor de lacertinib en este grupo de pacientes. Bueno, actualmente es muy bien conocido que podemos dar un tratamiento locorregional a las metástasis. Uno es en enfermedad oligometastásica, el primer escenario. El segundo escenario es en pacientes con respuesta y enfermedad residual, y otro a la progresión, que es a la progresión de una oligometástasis. La evidencia clínica demuestra, la evidencia científica, una clara beneficio en la enfermedad oligometastásica, seguido de algunos estudios, ya estudios clínicos a la enfermedad oligoprogresiva, y el que menos evidencia tiene es dar un tratamiento de enfermedad residual. En este caso, hay estudios retrospectivos que demuestran que dar tratamiento con radioterapia, particularmente CBRT, puede mejorar la enfermedad residual, el tratamiento, la sobrevida en pacientes tratados con osimertinib. Sin embargo, hay que tener precaución porque diversas series han demostrado que osimertinib puede incrementar el riesgo de neumonitis junto con radioterapia, inclusive con SBRT, teniendo casos que pudieran ser fatales, y es una de las circunstancias muy importantes. El osimertinib no deja también tener enfermedad intersticial pulmonar, particularmente en pacientes que tienen asma, EPOC o enfermedades cardiovasculares. El riesgo en japoneses es alrededor del 5%, que parece ser que también tiene un mayor riesgo poblacional, pero que no se ha evaluado en población hispana. Y una de las características también de osimertinib es que la combinación con durvalumab en los primeros estudios demostraba alrededor de 20-25% de desarrollo de neumonitis asociada con inmunoterapia y el osimertinib, de tal manera que los estudios fueron suspendidos, y que el tratamiento con nivolumab tenía una 25% de neumonitis versus 6% en pacientes con y sin previo tratamiento con TKIs. Ahora, adicionalmente, cuando los pacientes reciben primero inhibidores de PDL1 o PD1 y posteriormente reciben osimertinib, pues tienen un riesgo también alrededor de 20-25% de desarrollar neumonitis, y esta neumonitis generalmente es antes de los primeros 6 meses de tratamiento. Por eso una de las recomendaciones en pacientes que aún no tenemos el perfil genético y que es necesario iniciar el tratamiento por la sintomatología que pueda tener con quimioterapia, es que en pacientes no fumadores o con características de mutaciones de EGFR, pues no iniciar el tratamiento de inmunoterapia, sino solamente quimioterapia, y al tener el perfil, pues ya iniciar osimertinib para tratar de disminuir el riesgo de neumonitis. Esta neumonitis asociada a la inmunoterapia parece ser muy particular del osimertinib porque no se ha observado tanto con erlotinib o afatinib. Y bueno, a pesar de las buenas respuestas que tenemos con inhibidores de tercera generación, alrededor del 7% tienen resistencia primaria. Es importante mencionar que existe resistencia farmacológica y que es importante poder correlacionar con todos los medicamentos que tenemos en un paciente que no responde.
Tenemos una tasa de progresión a los 36 meses del 28% versus 9% con inhibidores con osimertinib, de tal manera que pues, es importante revertir, tratar de mejorar la respuesta de la primera línea. Es importante señalar que los pacientes tienen características moleculares y que tienen mejor pronóstico con todos los TKIs, el exón 19 con el exón 21. De hecho, cuando analizamos en este grupo, en una serie que publicamos nosotros, el desarrollo de metástasis cerebrales es mucho más alto en pacientes con exón 21 que en el exón 19, que tiene implicaciones importantes con esto. Además, es importante hacer notar que las deleciones de exón 19 tienen una mayor frecuencia de T90M, que son de alrededor del 65-70%, versus solamente el 25% de T790M cuando tenemos la mutación del exón 21, que tiene implicaciones pronósticas también. Y uno de los otros factores es la carga mutacional. Pacientes con carga mutacional alta con EGFR tienen una menor sobrevida libre progresión a los inhibidores de tirosincinasa y cierto tipo de mutaciones como la amplificación de MET, pérdida de ciclinas, HER2, tienen también, por supuesto, una menor sobrevida libre progresión en este grupo de pacientes. Particularmente, P53, que tenemos en una frecuencia del 65% en nuestra población, a comparación de la población caucásica que tiene 45-50%, tenemos una menor sobrevida libre progresión y esto impacta más de lesión 19 como un factor pronóstico muy importante. Nosotros con Latinoamérica hicimos una revisión de los pacientes, más de 100, 200, 300, 250 pacientes, en el cual demostramos que cuando hacemos el Foundation One, y tenemos más de 3 conmutaciones en los pacientes, tenemos un impacto en la sobrevida libre de progresión negativa. Y por supuesto, tener pacientes con múltiples mutaciones o que tengan RB1 y P53 nos incrementa el riesgo hasta 70% de una conversión en neuroendocrina, lo cual nos conlleva también a un pobre pronóstico en este grupo de pacientes. Otro factor pronóstico que hemos estudiado ampliamente es en pacientes con EGFR mutado el tener una mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global en pacientes con enfermedad lipídica y acinar versus micropapilar y sólida. Vemos aquí la sobrevida de los pacientes con grado intermedio, alto y bajo. Vemos que la sobrevida libre de progresión es mucho mayor y creemos que es una parte muy importante para considerar un tratamiento combinado versus monoterapia. Aquí esto impactando la sobrevida global. Ya las combinaciones con quimioterapia habían sido evaluadas en pacientes con cáncer de pulmón, con gefitinib y quimioterapia, demostrando una mejoría en la sobrevida global, pero no en la sobrevida global. Y uno de los efectos más importantes es que gefitinib reduce la timidato sintetasa e incrementa la tasa de respuesta a pemetrexed. Y por otra parte, el pemetrexed es capaz de inhibir la generación de la mutación T790M en cultivo, de tal manera que la combinación de pemetrexed platino más el TKI pues es muy atractiva para la combinación con inhibidores de tirosincinasa. De tal manera que el estudio FLAURA pues demuestra claramente que osimertinib más quimioterapia versus osimertinib en el FLAURA2 se mejoran un 40% la sobrevida libre progresión, 25 meses versus 17 meses para osimertinib, y esto teniendo un impacto también mayor en pacientes que tienen metástasis cerebrales, un beneficio de más del 50% para la sobrevida libre progresión de los pacientes. Aquí vemos el beneficio en los pacientes con sobrevida libre de progresión, no pareciendo, es el único estudio que realmente no hay una diferencia significativa entre el exón 21 y 19. Y vemos aquí que no solamente tenemos un mejor control de la sobrevida libre de progresión, sino que en sistema nervioso central podemos tener también aunque las respuestas del 88 versus 87%, las respuestas completas para metástasis cerebrales es del 48 versus 16 a favor de la combinación de quimioterapia versus osimertinib, y además un menor grado de desarrollo de metástasis cerebrales a 2 años de 23 versus 9% en los pacientes. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión intracraneal en pacientes con metástasis cerebrales, en donde la combinación con quimioterapia
pues parece ser mucho mejor, con un control de más de 60% de disminución de riesgo de progresión. Uno de los puntos muy importantes es evaluar la negativización de la biopsia líquida con osimertinib. Y claramente vemos que tanto en quimioterapia, más osimertinib versus osimertinib, es un factor pronóstico. Sin embargo, en pacientes que tienen positivo la detección de ctDNA, el tratamiento con osimertinib con quimioterapia tiene una mejor respuesta, con una reducción de riesgo de progresión cercana del 40% a versus aquellos pacientes que no se detecta la mutación, y que nos podría ayudar también a determinar esto. Actualmente se publicó hace un mes la actualización de la sobrevida libre o la sobrevida global de los pacientes, y alcanzando una reducción de riesgo de 33%, reducción de muerte de la combinación de osimertinib versus platino. Aquí vemos que el 72% de osimertinib recibió tratamiento con quimioterapia basado en platino, y la mayor parte de los pacientes recibieron también tratamiento con quimioterapia no con platino. De tal manera que otra opción de tratamiento que también es el estudio con amivantamab. El amivantamab, un anticuerpo dual, inhibidor de c-MET y de GFR, dirigido a estas dos moléculas, pero que además tiene un mecanismo muy particular. En estudios in vitro ha demostrado que cuando se inhiben los linfocitos NK, el amivantamab pierde prácticamente su efecto antitumoral, de tal manera que tenemos un efecto inmunológico y un efecto sobre los receptores, de una degradación de receptores y una inhibición de las vías intracelulares de ambas mutaciones. De tal manera que la combinación de amivantamab, ahora lazertinib, que como vimos tenían efectos similares a osimertinib versus osimertinib, pues tienen un efecto mejor en la sobrevida libre progresión de 23 versus 16, con una reducción de riesgo de progresión de 30%. Aquí vemos con los pacientes con enfermedad metastásica del sistema nervioso central también efectos muy similares, y que la actualización en la sobrevida global demuestra también una reducción de riesgo del 25% de riesgo de muerte a favor de amivantamab con lazertinib, por supuesto con mayor toxicidad que puede dar esto. Esto parece que la combinación se beneficia más en menores de 65 años, en mutaciones del exón 19, y por supuesto, con las metástasis cerebrales parece que no tiene tanta influencia como sí la quimioterapia en estas combinaciones. Entonces, aquí vemos una reducción de riesgo del 25% para muerte, una sobrevida libre de progresión también intracraniana, en el cual no se ve afectada a comparación de la quimioterapia. Y efectos adversos importantes, pues tenemos además de rash, que puede haber diarrea, paroniquia, una muy importante frecuencia de efectos adversos de 60% de reacciones adversas de la infusión en la primera aplicación del tratamiento, aunque es alrededor en el estudio de 6% grado 3, sí es un efecto que puede conllevar a una importante limitación en el tratamiento. Tenemos que utilizar tratamientos con dosis altas de esteroide para reducir el riesgo de efectos transfusionales, con 3 días de aplicación de 16 miligramos de dexametasona, lo cual esto podría traer implicaciones en el pronóstico, porque como habíamos dicho tiene un efecto inmunomodulador muy importante. Y hay otros efectos, hay otros marcadores como P53 que pareciera que pudiera tener un factor pronóstico a favor del tratamiento con amivantamab, así como también que tengan metástasis hepáticas. Particularmente en estos dos grupos de pacientes pudiéramos sugerir que el tratamiento combinado tiene un mejor pronóstico. Además, se han hecho estudios ya un tratamiento dermatológico con diferentes tipos de tetraciclinas, en el cual se reduce de manera significativa la toxicidad dermatológica
no la paroniquia, pero sí el desarrollo global del rash, tanto global como de incidencia de grado 2, y esto permanentemente, tanto a los 12 como a los 6 meses, 12 semanas, 3 meses y 12 semanas de tratamiento, para lo cual también se ha utilizado la combinación para la primera línea de la Certinib amivantamab subcutáneo versus intravenoso, en el cual se mejora pues, la calidad de vida del paciente, al mejorar la disminución de los tiempos, reducir los costos y la preferencia de los pacientes. Además, hay una tendencia que es mejora en la sobrevida, lo cual sería explicable por el tratamiento con dosis altas de esteroide que requiere el tratamiento con amivantamab intravenoso versus el subcutáneo. Y bueno, muy importantemente, la mutación de las células tumorales de EGFR tienen una amplificación del factor inducido de la hipoxia que genera el factor de crecimiento vascular endotelial, lo cual se han probado en diferentes estudios que excluyen metástasis cerebrales generalmente, erlotinib y ramucirumab, con mejoría en la sobrevida del 20% y 12%, pero sin tener un efecto protector en el sistema nervioso central, y que en realidad el beneficio en sobrevida no se ve como si se ve con el tratamiento con osimertinib versus inhibidores de primera generación, con el tratamiento con el ramucirumab, pero teniendo un posible beneficio con las mutaciones de P53. De tal manera que pues el costo de inhibidor de primera generación angiogénesis es mayor, no hay datos o no hay impacto en las metástasis cerebrales, no hay un impacto en la sobrevida global, y pues las ventajas importantes con inhibidores de primera generación. Ahora bien, el inhibidor ramucirumab versus osimertinib ha logrado mejorar la sobrevida libre de progresión de 24, 25 meses a 15 meses. Es una combinación que aparentemente en metástasis cerebrales podría ser mejor. En algunos estudios, el subanálisis demuestra que tiene mayor beneficio en pacientes fumadores. Sin embargo, aún parece ser mejor con tratamiento con quimioterapia. De tal manera que existen diferentes factores de riesgo con pronósticos, y que podríamos seleccionar el tratamiento en pacientes con alto riesgo a progresión. La mayor parte de los oncólogos no torácicos va a preferir la monoterapia, igualmente el paciente. Sin embargo, ya hay una tendencia cada vez más a revertir las preferencias de la combinación de tratamiento, que tenemos en primera línea claramente amivantamab lazertinib versus quimioterapia, osimertinib o osimertinib sola. Aquí vemos algunos beneficios en cuanto a sobrevida de los inhibidores de primera generación, de tercera generación, que son muy similares, y el beneficio potencial que tiene la quimioterapia y las potenciales utilizaciones en segunda línea. ¿Qué factores nos van a hacer dar un tratamiento u otro? Pues es el costo, las características de los pacientes, como el estado funcional, la comorbilidad, el sitio de las metástasis, el grupo histológico, yo diría que es muy importante, el tipo de mutación y conmutaciones, y lo que espera el paciente de preferencia. De tal manera que aquí podemos ver en una relación de toxicidad y beneficio en sobrevida libre de progresión. Vemos que resultados muy similares de FLAURA2 con mariposa. Sin embargo, es mucho más la toxicidad 75 grado 3 y grado 4, 75-64, comparado con monoterapia del 34%. Y por supuesto, las otras segundas líneas de opción de tratamiento que tenemos y que van a depender que hemos utilizado en una primera línea de tratamiento. Aquí vemos pues, también los tratamientos intravenosos y los grados de toxicidad grado 3 y grado 4 que tenemos. Entonces, en forma global, pues en quién vamos a perder un tratamiento combinado, pacientes con metástasis cerebrales, una carga tumoral muy alta, que requerimos una disminución de los síntomas importantes, ctDNA positivo, P53, metástasis cerebrales, un buen estado funcional y preferencia del paciente, de que el paciente pueda tener. En quienes no, en aquellos que yo diría aquí, pues, tumores también de alto grado, sólidos y micropapilares, y en monoterapia dar tratamiento con lepídico y acinar,
apenas estamos preparando la publicación de largos sobrevivientes, que es un factor muy importante exon 19, ctDNA negativo, estado funcional pobre, y comorbilidades que el paciente no pueda requerir, que no pueda recibir quimioterapia y que pueda recibir solamente monoterapia. De tal manera que son opciones. Actualmente existe un estudio de consolidación de tratamiento con radioterapia en enfermedad oligometastásica. En ese estudio aleatorizado, tanto la sobrevida libre progresión como la sobrevida global en tratamiento con enfermedad oligometastásica, fue mejor dar el tratamiento con radioterapia versus no radioterapia. Por supuesto, a la oligoprogresión, que es alrededor del 20% de los pacientes, el dar tratamiento puede mejorar. ¿Qué factores son pronósticos? El estar asintomático, el tener una oligoprogresión y muy importante, pacientes que tienen una sobrevida libre progresión más de 12 meses tienen un mejor pronóstico, de tal manera que estos factores considerarlos para un tratamiento adicional a la progresión. Vemos cómo los tratamientos a la oligoprogresión local pueden incrementar la primera línea de tratamiento e inclusive duplicar la sobrevida libre progresión en los pacientes. Vemos cómo los mecanismos de T90M son importantes para los inhibidores de primera generación. Osimertinib, dar en segunda línea, cuando se da una primera línea versus quimioterapia, pues mejora dramáticamente la sobrevida libre progresión en un 70%, con impacto en la sobrevida global, excluyendo los pacientes que son que reciben tratamiento con platino. Ahora, una pregunta que nos hacíamos y que yo llevaba haciéndolo 4 o 5 años y por fin tenemos el resultado del estudio Coppel, es que el paciente que progresa a osimertinib, por lo menos con enfermedad oligometastásica, pero el paciente que progresa a osimertinib, podría agregarse la quimioterapia y mantener el osimertinib, porque al perder el osimertinib, por supuesto, se pierde la protección del sistema neurocentral y pudiéramos tener un grupo de células que podría ser sensible todavía al tratamiento con osimertinib. De tal manera que en este estudio fueron aleatorizados a continuar el osimertinib a la progresión versus dar quimioterapia y el otro brazo, osimertinib más quimioterapia. Es un grupo muy pequeño, son 100 pacientes aleatorizados y vemos que la sobrevida libre progresión fue mejor para la combinación, con una reducción de riesgo de más del 50% para la progresión en los pacientes que continúa el tratamiento con osimertinib. Y esto podría ser particularmente importante en pacientes que no hemos dado tratamiento de radioterapia, que tienen metas cerebrales y que son tratados exclusivamente con osimertinib. Aquí vemos la tasa de respuesta del sistema central, mucho mayor para la combinación de osimertinib versus quimioterapia, más quimioterapia versus solamente quimioterapia a la progresión, 87 versus 63 en sistema nervioso central. Tenemos un perfil de mutaciones muy diferente cuando tenemos una progresión a inhibidores de primera generación o cuando el paciente tiene primera y segunda generación, progresión con osimertinib en segunda línea o una progresión con osimertinib. Por supuesto, uno de los mecanismos más importantes, 15%, la amplificación de c-MET, HER2 en alrededor de 3%, la mutación C797X en el 7%, que es sensible a gefitinib. Ahí puede haber unas mutaciones 2-3% de BRAF, inclusive de KRAF, con mutaciones target blanco. Las mutaciones de resistencia podemos sugerirlas intra-EGFR, mutaciones de sobreexpresión de HER2 y c-MET y la transformación escamosa o neuroendocrina en los pacientes con tumores. Por supuesto, tiene implicaciones pronósticas en los pacientes y se ha utilizado la combinación, por ejemplo, en pacientes que tienen amplificación de c-MET, topotinib más osimertinib, con tasas de respuesta alrededor del 50%. Así también savolitinib
axitinib o simertinib en pacientes que tienen amplificación por FISH o sobreexpresión por inmunohistoquímica con más del 90% de las células positivas. Vemos en este estudio 80% de pacientes tienen 56% de respuestas y una sobrevida libre de progresión alrededor de 8 meses. Vemos aquí la sobrevida libre de progresión y tislelizumab vedotin en pacientes que tienen amplificación de c-MET, también con tasas de respuesta alrededor del 40%. Los estudios con inhibidores de HER3, patritumab, ya han sido negativos, con tasas de respuesta que eran muy alentadores de 35%, pero no impactó en la sobrevida. Y por supuesto están los inhibidores de TROP2, en el cual los análisis con datopotamab han demostrado que en pacientes con EGFR la tasa de respuesta global es de 43%, con una sobrevida libre de progresión de 6 meses a la progresión con osimertinib. Y efectos adversos, estomatitis, clásicamente, diarrea, efectos oculares de resequedad, pero la estomatitis es lo más significativo. Y actualmente el último estudio, sacituzumab tirumotecan, también inhibidor de TROP2, un estudio aleatorizado a la progresión con osimertinib, en el cual le autorizaron en cada brazo a 188 pacientes y vemos cómo la mejoría en la sobrevida libre de progresión de 8 versus 4 meses de quimioterapia versus sacituzumab, una reducción de riesgo del 50% a favor de la sobrevida libre de progresión, pareciendo que los pacientes que tienen mutación de exón 19 pueden tener un mayor beneficio. La sobrevida todavía falta un seguimiento, pero parece tener un impacto en la sobrevida global de los pacientes y falta tener todavía resultados. Hay muchos mecanismos por los cuales los pacientes con EGFR mutado no responden al tratamiento con inmunoterapia. Uno de ellos es la sobreexpresión del factor de crecimiento vascular cerebral, pero hay una lista enorme que podríamos hablar de esto. No funciona a la progresión agregar tratamiento de nivolumab o pembrolizumab, pero los tratamientos con atezo, beva y quimioterapia con paclitaxel carboplatina, pues sí vemos una tasa de respuesta del 70%, sobrevida de 8 meses. Sin embargo, con pemetrexed, atezo, beva, los resultados no fueron significativos en el 151 y dejaron de tener mayor aplicación. Sin embargo, con la combinación de paclitaxel, yo creo que todavía pudiera tener algún papel importante. Y a la progresión, por supuesto, tenemos el estudio Mariposa 2, en el cual la combinación amivantamab quimioterapia pues tiene una mejoría en la sobrevida libre de progresión con una reducción de riesgo del 50%, un poco mayor, aún más en los pacientes con amplificación de c-MET y pues es una opción de tratamiento muy significativo. Y pues es todo. Muchísimas gracias.